servicios estuvo el pastor Julio Torres, a quien le damos gracias, compartiendo con nosotros acerca de eventos escatológicos y cómo se aproxima muy pronto el fin, de acuerdo a lo que la palabra está escrita. Y nos sentimos contentos por lo que hemos visto a través de esta serie. ¿Cuántos están contentos por eso? Pero aprovechando la semana que estamos viviendo, quiero decirles que el final anunciado del cual vamos a hablar hoy era el final acerca no de un hombre, sino acerca de una profecía. Y quiero que entiendan lo siguiente: la palabra de Dios está llena de promesas que se están cumpliendo, que están yendo rumbo a su cumplimiento y que usted y yo tenemos que comprender, aprender para estar preparados. Dile que está a tu costado: tienes que estar preparado. Una vez más, dile: tienes que estar preparado. Tenemos que estar preparados. ¿Cuántos están preparados aquí para la venida de Jesucristo? Tenemos que estar preparados. Está bien, vivimos día a día, estudiamos, nos esforzamos, salimos adelante, pero cada día lo vivimos preparados, sabiendo que en el momento que menos nos imaginamos, nuestro Señor viene. Tenemos que estar con ganas, tenemos que estar preparados. Así que si pasa algo en algún momento, no sé, tuvo una discusión en casa, se desató la suegra, no, algo por ahí, póngase cuenta con el Señor, porque tenemos que estar con ganas, tenemos que estar preparados. Y la Biblia habla de una profecía que el mismo Señor Jesús había hablado con sus discípulos. El Señor Jesús les habló de diversas maneras y en distintos momentos diciendo lo mismo. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, lo que leímos hace un momento, Jesús está con Nicodemo, pero había alguno de sus discípulos y él profetiza y él dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de igual forma como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Pero hay otros momentos en los cuales Jesús le repitió a sus discípulos y les dijo: es necesario que muera y que resucite. Por ejemplo, quiero que vaya al libro de Mateo capítulo 16, versículo 21, por favor. Mateo capítulo 16, versículo 21. Dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Un momento. Jesús les estaba diciendo claramente a sus discípulos: muchachos, es necesario que yo padezca, sufra mucho y me van a crucificar, voy a morir, pero alertas, porque al tercer día voy a resucitar. Quiero que veas conmigo el libro de Marcos 8:31. Marcos 8:31. Y en el Evangelio, según Marcos, podemos encontrar un principio parecido. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, es decir, a Él mismo, padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto lo decía claramente. Así que el Señor Jesús no estaba yendo con rodeos, estaba diciendo puntualmente: es necesario que yo cumpla lo que la palabra dice. Ahora vamos al libro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 20 y 21. Dice lo siguiente: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro: el Cristo de Dios. Pero Él les mandó que a nadie dijeran esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces encontramos en los 3 evangelios, incluido Juan, que leímos al inicio, cómo los 4 evangelios narran el principio, como Jesús anticipó a sus discípulos que era necesario que Él padezca, era necesario que Él sufra por manos de los dirigentes, de los líderes, pero no solamente iba a sufrir, sino iba a morir y Él iba a resucitar. ¿Saben cómo le llamo esto? A esto yo le llamo un final anunciado. Jesucristo había anunciado anticipadamente a sus discípulos lo que iba a pasar. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pero ¿sabe lo que me sorprende mucho? Lo que
anticipado a los discípulos. Lo que me sorprende es lo que sucede cuando Él muere. Y es que Jesucristo había anticipado no solamente a los discípulos, había anticipado a la gente que había alrededor. Vamos a ver algo más. Por ejemplo, miren Marcos 1:38. Marcos capítulo 1, versículo 38. Dice lo siguiente. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Jesucristo sabía que había venido con un plan, había venido con un propósito. Su propósito era anunciar el reino de Dios, anunciar las buenas nuevas. Y Él no le ponía horarios, Él lo hacía de momento a momento, en todo lugar y a toda hora, porque Él sabía que había venido por algo. Vamos viendo Juan 12:27 y te vas a dar cuenta que Él estaba conectado con su propósito. Su propósito no solamente era el hecho de predicar. Juan 12:27 dice la palabra de Dios: ahora está turbada mi alma, Padre, pero para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. El Señor Jesús está diciendo: para esto he llegado a esta hora. Él sabía lo que iba a suceder, Él sabía que iba a sufrir, y Él no solo sabía, sino que se lo había anticipado. ¿A quién? ¿A quién? A sus discípulos. La gente que estaba en su entorno lo sabía. Cuando la Biblia usa el término enseñar, significa que Jesús permaneció mucho tiempo diciéndoles lo mismo. No fue solamente una conferencia, una prédica. Él les enseñó. Él les dijo: muchachos, yo voy a tener que padecer, voy a sufrir mucho, voy a morir, pero voy a resucitar. Muchachos, no se olviden: voy a padecer, voy a sufrir, voy a morir, pero voy a resucitar. Muchachos, no lo olviden. Y constantemente, una y otra vez, Él estuvo enseñándoles esto. Y se supone que si yo sé lo que me han enseñado, yo vivo lo que he aprendido. ¿Es así o no es así? Voy a repetir. Si yo sé lo que me han enseñado, yo vivo lo que he aprendido. ¿Es así o no es así? Pero hay un problema con ellos. Y ese problema se repite hoy en nuestros días. Vamos viendo un versículo más en Juan 18:37. Juan capítulo 18, versículo 37. Está Jesús frente a Pilato, dice la Biblia. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesucristo fue capaz de decirle a Pilato: yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Él sabía el porqué. Él no estaba allí por casualidad. Lo que Jesús le estaba diciendo es: yo sé cuál es mi propósito. Así que era un final anunciado. Él sabía y le anunció a Pilato, le anunció a Nicodemo, le anunció a sus discípulos, le anunció a todos los que estaban por ahí cerca que era necesario. Así que vamos a ir al meollo del asunto y la razón por la cual hoy estamos compartiendo esto contigo el día de hoy. Y la razón por la cual estamos compartiendo no es porque Él dio un final anunciado, es porque lastimosamente los discípulos olvidaron el final anunciado que Jesucristo había dicho. Y quiero que veas conmigo en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. No hay nada peor, escucha bien. No hay nada peor que olvidar aquello que te enseñaron por tanto tiempo. Y Jesús había enseñado a sus discípulos por bastante tiempo. Y en Lucas capítulo 24 dice la Biblia, ¿están ahí conmigo? Habíamos leído el primer versículo. Las mujeres, 24:1, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. ¿Qué es lo que sucede? Yo quiero que se concentren rápidamente para que no se pierdan ningún momento tan especial. En la costumbre de aquel tiempo, cuando alguien moría, preparaban ungüentos, especies muy olorosas, de un olor particular. Esto era parte de la cultura. Nosotros actualmente cuando muere alguien,
llevamos ¿qué cosa? Arreglos florales. En otros países, por ejemplo, llevan arroz. Se van a dar cuenta que llevan arroz, y es el arroz lo que ponen allí como un recordatorio. Hay otros lugares donde ponen fruta. Curioso, cada lugar tiene su costumbre. Pero en el tiempo de Jesús lo que llevaban eran perfumes. Y fíjese, primer día de la semana, en el tercer día se cumplía lo que Jesús había dicho. ¿Y qué es lo que llevan las mujeres? Una vez más, ¿qué es lo que llevan las mujeres? Ungüentos, especies aromáticas, lo que la tradición de aquel momento les decía llevar cuando moría alguien. En la mente de ellas, escuche atentamente porque eso puede estar sucediendo con usted y conmigo. En la mente de ellas, Jesús seguía muerto. Y la razón por la cual ellas llevan ungüento y llevan perfumes y llevan lo que todo el mundo llevaba es porque para ellas aquí en su mente habían olvidado lo que Jesús había anunciado anticipadamente. Porque si ellas hubieran recordado que Jesús resucitaría el primer día de la semana, ellas no hubieran llegado con tristeza, con congoja, hubieran llegado con alegría, alabando y diciendo que mi Señor está vivo. Hubieran llegado, no sé, con panderetas, alabando, cantando, saltando, pero llegaron tristes, cargando un ungüento, cargando lo que todo muerto necesitaba. Y esto me lleva a una primera cosa que sucede contigo y conmigo. El primer problema que sucede con nosotros es que olvidamos lo que el Señor dice. Olvidamos lo que Él anunció con tanto tiempo. Y yo quiero que te las imagines, están llegando a un sepulcro cargando lo que llevaban para un muerto, cuando en realidad el Señor ya no estaba muerto, Él había resucitado. Ese primer día de la semana esa tumba estaba vacía, para que ellas sepan y tú y yo sepamos que lo que Jesucristo había dicho no era una casualidad. Sus palabras son ciertas, son reales, y Él está vivo. ¡Aleluya! Dar un aplauso a aquel que lo hizo por nosotros. Así que las mujeres llegan a ver a un muerto y encuentran que el Señor ha resucitado. Y la sorpresa más grande en este momento es en el versículo 3. Escuchen. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Todavía no había sido revelado. 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron esos hombres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de los pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Los ángeles estaban haciendo recordar a las mujeres. Los ángeles le estaban diciendo: ¡hey! Tan rápido se olvidaron, tan rápido olvidaron que Él resucitaría, tan rápido olvidaron que Él no se quedaría en la tumba. Jesús está vivo. ¡Aleluya! Vengo a decirte esto el día de hoy, porque el problema más grande de nosotros no es, escucha atentamente, nuestro problema más grande no es la falta de una Biblia. ¿Están aquí? Lo voy a repetir. El problema más grande no es que nos falta la palabra de Dios. El problema más grande que enfrentamos es que la olvidamos. El problema más grande no es que nos falte palabra. El problema más grande es que no la aplicamos. Si usted y yo queremos vivir ese final anunciado del cual menciona la palabra, si usted y yo queremos vivir lo que la palabra de Dios dice, esa vida eterna que Cristo nos ofrece, aquello que Él nos dice, cuando el Señor dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no es una casualidad. Cuando el Señor nos dice, por ejemplo, que en Él tenemos victoria sobre cualquier situación, no es casualidad. El problema es que nosotros, ¿qué cosa? Olvidamos. Una vez más, nosotros no olvidamos. Y olvidar, escucha atentamente, porque cuando tú y yo olvidamos lo que Él dice, perdemos la bendición que Él ofrece.
Dile que está a tu costado, no lo olvides. Una vez más, dile, no lo olvides, por favor, no lo olvides. Los ángeles tuvieron que presentarse y decirle a las mujeres: acuérdense de lo que les dijo, recuerden lo que Él les anunció. Y hoy vengo a decirte, iglesia, escucha bien, recuerda lo que Dios me dice a través de su palabra. Iglesia, es un final anunciado. Recuerda lo que Jesucristo dice. Él dijo que volvería por su iglesia. Él dijo que regresaría por una iglesia pura, sin mancha, por una iglesia preparada. Recuérdalo, no lo olvides, porque si lo olvidas vas a vivir como si eso fuera una mentira. Si lo olvidas, tu vida se volverá en una vida religiosa, una vida pecaminosa. Si lo olvidas, vivirás como alguien que no tiene esperanza. Pero si tú y yo lo recordamos y lo tenemos presente, viviremos como vivimos cada día, agradeciéndole, esperando que Él venga por nosotros, su iglesia. ¡Aleluya! Recuerda. Miren el versículo 8, Lucas 24:8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¡Qué precioso! Recién en ese momento ellas dicen: ¡ah, cierto! El Señor nos había enseñado eso. Oye, ¿qué hacemos cargando aquí estos olores, este perfume? ¿Qué hacemos cargando esto? Si Él nos había dicho que había resucitado, que iba a resucitar al tercer día. Recién recordaron lo que el Señor había dicho. Yo oro porque seamos una iglesia que recuerde lo que el Señor dice de nosotros. Yo oro porque seamos una iglesia que recuerde y tenga bien presente quién somos en Cristo. Yo oro porque tú y yo recordemos que como hijos de Dios, tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo. Yo oro porque tú y yo recordemos siempre la palabra para emplearla a cada momento, a cada instante. Un final anunciado, no lo olvides. Recuerda que Jesucristo vendrá por segunda vez. Recuerda que vendrá por ti y por mí. Recuerda que tenemos que estar preparados. ¿Cuántos estamos preparados? ¿Cuántos estamos preparados? Una vez más, ¿cuántos estamos preparados? Dile que está a tu costado, no lo olvides. Una vez más, dile, no lo olvides. Ahora, hay una segunda actitud que choca mucho mi corazón, que a mí me conmueve. Y quiero que mires el versículo, capítulo 24, el versículo 11. La Biblia dice que las mujeres regresaron rápido a hablar con los 11 apóstoles y los demás discípulos. Y era María Magdalena, Juana, María, la hermana de Jacobo. Y cuando encuentran a los discípulos, les cuentan. Mira el versículo 11. Pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas. Y no creían. Una vez más, y no las creyeron. La traducción en lenguaje actual dice: a ellos les parecían tonterías las palabras de ella. Y esto nos lleva a un segundo punto, el punto en el cual tú y yo tal vez podemos caer. El primer punto tal vez es que olvidamos todo lo que Jesucristo dice de nosotros. Pero el segundo punto es más fuerte todavía, porque hay algunos aquí que consideran lo que la palabra de Dios dice como una tontería. Literalmente. Y dicen: hay que orar por enfermos. No, esas son tonterías, dame mi Panadol. Hay que predicar a la gente. No, esas son tonterías, eso es pérdida de tiempo. Yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar. Y muchos de los que estamos aquí consideramos las cosas de Dios como si fueran tonterías. Estoy hablando no de incrédulos, estoy hablando de los discípulos del Señor Jesús. Los 11 son los 11 de los cuales está hablando la Biblia en este momento. A ellos les parecían locura las palabras de las mujeres. Y hoy vengo a decirte que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy vengo a decirte que la palabra de Dios es más poderosa que toda espada de dos filos. Hoy vengo a decirte que la palabra de Dios es real y tiene poder para cambiar, transformar el corazón del hombre. Hoy vengo a decirte que la palabra de fe que predicamos suena locura para los de afuera, pero para nosotros trae vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. No estamos perdiendo el tiempo, estamos fundamentándonos
enfocamos en la palabra de Dios que es real. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca, nunca, nunca pasará. Nunca estimemos la palabra de Dios como locura. Dile que está a tu costado, esto no es locura. Con ánimo, dile, esto no es locura. La palabra de Dios es real. Transforma vidas. Y los discípulos les parecía locura. Jesús tuvo que aparecérseles luego. Jesús tuvo que presentarse ante ellos. Y yo me imagino la cara de vergüenza de cada uno de ellos cuando vieron al Señor. Y el Señor se presenta. Y si tú ves en el libro de Lucas, el capítulo 24, pero el versículo 36, cuando Jesús se aparece, ellos estaban espantados, atemorizados, pensaban que era un fantasma. Y Él les dijo, ¿por qué están turbados? Y viene a su corazón estos pensamientos: miren mis manos y mis pies, yo mismo soy, pálpenme, miren que un espíritu no tiene carne ni hueso como tengo yo. Jesús les estaba diciendo, no son locuras. Lo que ustedes acaban de ver no son tonterías. Lo que han escuchado de las mujeres no son tonterías. Yo resucité, soy real. Gloria a Dios. Y es lo que vengo a decir el día de hoy. Tal vez tú y yo no estuvimos en ese tiempo. Tal vez no lo vimos, pero podemos aún ser. Aunque el Espíritu Santo nos da esa convicción, esa seguridad que nos hace saber que lo que nosotros creemos es real. Dile que está a tu costado, no pienses en locuras. Crea la palabra de Dios. ¿Cuántos han puesto su fe en la palabra? ¿Cuántos confían en la palabra? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces vamos viendo dos problemas relacionados a los discípulos en el momento de la resurrección. El primero es que algunas mujeres olvidaron lo que Jesús había dicho. El segundo problema que vemos es que los discípulos lo tomaron como si fueran tonterías, locura, cuando en realidad es cierto. Cuando nosotros te decimos que Jesucristo viene por segunda vez, esto no es locura. Y lamentablemente la forma de comprobarlo va a llevarte al punto en el que tal vez te quedes. Y si es que llega ese momento y tú dices, uy, era cierto, y te encuentras solo, eso va a ser realmente triste. La palabra de fe que nosotros creemos es verdad. Pero hay un tercer punto. Miren Lucas 24:15. Hay dos discípulos de Jesús que están rumbo a Emaús. Y lo que acontece con ellos es algo que sucede hoy en día. 24:15. Dice la palabra de Dios: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 16. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Me parece curioso ver a dos discípulos caminando rumbo a un lugar llamado Emaús. Y es muy interesante que iban discutiendo entre ellos, ¿no? Oye, pero ¿tú crees? No, ¿qué va a hacer? Eso quiero hacer un paréntesis. Muchas veces es una de las cosas que nos desenfoca en la iglesia. Discusiones. Dile que está a tu costado, yo no estoy para discutir. Una vez más, dile, yo no estoy para discutir. Estoy para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Cerramos el paréntesis porque eso les hizo tener algo, lamentablemente, que es lo tercero dañino. Los ojos los tenían velados. ¿Sabes qué significa eso? No podían ver bien, les faltaba visión, no reconocieron quién era el que hablaba con ellos. Y el que hablaba con ellos era Jesucristo resucitado. El versículo 25 y 26, entonces Él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La Biblia menciona que Jesucristo mismo tuvo que llamarles la atención porque sus ojos estaban velados, como vendados. Y hay muchos de los que venimos a este lugar, escuchamos la palabra, pero es como que la palabra no es revelada en nuestra vida.
Y tal vez no es que la hemos olvidado, tal vez no es de que la tomamos como tontería, sino es que tenemos los ojos vendados a la palabra. Y venimos y estamos acá y, por ejemplo, encontramos que debemos hacer discípulos. ¿Cuántos saben que tenemos que hacer discípulos aquí? Uy, pocos. ¿Cuántos saben que tenemos que hacer discípulos? Si usted no lo sabía, la Biblia dice en Mateo 28:19 que tenemos que ir y hacer discípulos. ¿Cuántos saben que tenemos que predicar acá? Si usted no lo sabía, Marcos 16:15 dice, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, hay un problema aquí. Si tú y yo sabemos que está ahí la palabra y no lo hacemos, es porque tenemos los ojos una vez más, tenemos los ojos vendados, porque no tenemos visión. Porque creemos que la iglesia se trata de una monotonía de ir, escuchar, recibir, salir y ya está. Eso no es. Jesucristo vino por algo más. Él vino para dar vida y darla en abundancia. Es decir, no solo para ti y para mí, sino para los que están allá afuera, para los que trabajan con nosotros, para los que estudian con nosotros. Por eso vino Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando tú y yo tenemos los ojos vendados, nos perdemos lo que Cristo tiene para nosotros. Muchas veces tenemos una mentalidad tan corta como estos discípulos que estaban yendo a Emaús. Lastimosamente ellos no podían ver lo que Cristo tenía para ellos. No podían ver que Jesucristo estaba con ellos. Ojos vendados, velados. Yo sé que Dios ha puesto aquí dones impresionantes. Yo sé que Dios ha puesto aquí don de sanidad, don de milagros. Yo les he dicho muchas veces que me encantaría que Dios me dé un don como estos, pero yo sé que aquí ya están. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Si es que, escuche atentamente, si es que todavía no ha sido reflejado ese don, es porque lastimosamente usted tiene los ojos vendados. Si todavía no ha actuado el poder de Dios a través de su vida en el don que Dios le dio, es porque tenemos los ojos vendados, los ojos velados. Hoy vengo a contarte una buena noticia. La buena noticia es que Jesucristo quiere sacar esa venda de tus ojos. Jesucristo quiere mostrarse a ti. Jesucristo quiere que lo conozcas personalmente, porque cuando tú y yo conocemos personalmente a Jesucristo, esa venda es quitada y podemos reconocerle cada día de nuestra vida. ¿Cuántos quieren ver a Jesucristo cada día? Aleluya. Tú y yo tenemos oportunidades cada día de poder reflejar a Jesucristo. Quiero terminar el día de hoy con el versículo 44. Lucas 24, 44. Jesucristo se ha mostrado a los discípulos. Y habían tres problemas. ¿Cuál fue el primer problema? Que ellos habían olvidado. El segundo problema es que las palabras les habían parecido locura, tonterías. Y el tercer problema es que tenían ojos vendados, los ojos los tenían vendados. Pero esos tres problemas fueron superados cuando Jesucristo se mostró a ellos. Y cuando Jesucristo se mostró a ellos, las mujeres, por ejemplo, recordaron las palabras. Pedro, por ejemplo, y los demás discípulos se dieron cuenta que no era tontería. Y los discípulos que iban rumbo a Emaús vieron que era el Señor. Sus ojos fueron abiertos y regresaron con los apóstoles para dar las buenas nuevas que Jesucristo había resucitado. En cada una de estas tres situaciones, Jesucristo quiere que tú y yo superemos esa situación. Y en el versículo 44 dice: luego les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ese era el final anunciado. El final anunciado que tenía Jesucristo es que tenía que cumplirse todo lo que estaba profetizado de Él. En esas tres áreas, dice Él: en la ley de Moisés, el Pentateuco, en los profetas y en los salmos. 45. Entonces, dice la Biblia, les abrió ¿qué cosa? Les abrió el entendimiento. Algunas versiones dicen les abrió los ojos, pero
pero en realidad les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo voy a repetir. Jesucristo dijo: así fue necesario, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y muriera y resucitara de los muertos. Era necesario. Pero aquí viene lo más interesante: y era necesario también que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Póngase de pie, por favor. Un final anunciado. Era un final anunciado. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Fueron las palabras de estos ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y hoy vengo a decirte que ese final anunciado, el final de que Él resucitaría, llamó tanto la atención de los apóstoles, pero les puso a la vez tanta fe. Me encanta lo que sucedió después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Usted va a ver en los evangelios que antes de su resurrección los discípulos eran personas volubles, cambiantes en formación. Pero luego de la resurrección del Señor, usted ve personas diferentes. Ellos recordaron y supieron desde ese momento que todo lo que la palabra decía era cierta. Ellos desde ese momento entendieron que la palabra aquí escrita no es locura, no es tontería, es real, es viva, es eficaz. Ellos entendieron